este sitio tan impresionante para nosotros y para todo el mundo, lógicamente. Y aunque se vea un poquito o bastante formalidad en lo que parece ser que hemos preparado, en realidad no hemos preparado nada. Es un acto dejado a la improvisación con el único ánimo de que, hacer o gozar de la presencia de Pepe Corredor. Como sabéis, y si no lo sabéis os digo, el hecho de que haya venido Pepe a Alcázar en esta ocasión es porque mañana Televisión Española va a estar aquí en la ciudad para hacer una grabación con motivo de un programa que se llama Un País para Leerlo. Y dentro de ese país para leerlo, en el que lógicamente la protagonista es Alcázar de San Juan y sus monumentos, como espada o primera espada de nuestros escritores alcazareños, tenemos a Pepe Corredor y querían que lógicamente él estuviera aquí en Alcázar de San Juan. Bueno, pero Cervantes no está entre nosotros ahora, aunque el espíritu sí esté, no está entre nosotros. Bueno, entonces, aprovechando que venía a Alcázar de San Juan, pues nosotros, que tampoco queremos ningún tipo de protagonismo, porque el único protagonista aquí, lógicamente, es Pepe, pues dijimos de reunirnos aquí en la casa del Hidalgo, pues un poco para que la gente le pregunte lo que quiera preguntarle, y que le conozcamos un poco más y que nos hable. A mí no hace falta que me hable porque llevo ya con él así como unas 24 horas y ya me ha contado hasta casi sus intimidades, con lo cual lo sé absolutamente o casi todo lo suyo, ¿no? Pero la verdad es que es una persona muy interesante por lo que ha representado, por lo que representa y por la gente que ha estado a su alrededor. Grandes entre los grandes. No digo nombres porque, él supongo que los irá diciendo ahora, pues dirá algunos, pero la verdad es que ha estado rodeado de todos los grandes dentro de la pintura, dentro de la escritura, dentro de la fotografía, en fin, dentro de lo que es la cultura en general. Entonces, si os parece bien, porque luego al final la idea, más que nada por rellenar un poquillo el acto, es la de que recitaremos algún poema suyo. Nosotros, los del grupo literario del Ateneo, hemos preparado alguno, pero sobre la marcha, nada de tener una preparación, sino sobre la marcha se ha preparado. Pero vamos, cualquiera que esté interesado puede salir ahí al atril y leer algunos. Entonces, en un principio, si os parece bien, pues a ver alguna preguntita. Si no, pues le pregunto yo pues que siga un poquito de adelante. ¿Tienes que se quita la chaqueta? No, pero... Gracias. Bueno, después que veo que todo el mundo está más ligero... Claro. Donde fueres algo que vienes. También se ha quemado porque todos vais con menos ropa. Es que esta mañana, cuando salíamos de Barcelona, pues barruntaba lluvia. Hacía frío. Barruntaba, hemos salido a las 5 de la mañana, o sea que hemos llegado hace un rato. Solamente ha traído el tren 2 horas y media de retraso, poquito, ¿vale? Pero dentro de lo que cabe hemos llegado. Entonces, si os parece bien, alguna preguntita, porque además yo sé que la gente que estamos aquí somos gente de preguntar, con lo cual, venga, adelante. Nada. Bueno. No, pues, aunque sale preguntaré yo. Bueno, Pepe, dinos algunas palabritas de lo que a ti supone cada vez que tú vienes a Alcázar de San Juan, y simplemente cuando hemos bajado de la estación y íbamos en el coche, decías, mi Alcázar, fíjate esto, fíjate lo otro, así como... En fin, ¿cómo te encuentras cada vez que vienes a Alcázar de San Juan? Bueno, yo es que cuando te vas haciendo viejo, cuando no lo soy, claro, 96 años, pues
te vas acercando más a tu infancia, estás recuperando tu infancia. Y en este momento, pues claro, mi infancia más pequeña era cuando yo estaba aquí en Alcázar. Y en mis memorias hay una fotografía, dos fotografías de cuando yo era pequeñito en la azotea de la casa de la Plaza de la Aduana. Y todo esto para mí es no solamente memoria, sino es además como no un revivir, es vivir, es un vivir aquello, porque yo siento muchas veces unos momentos anteriores importantes que no me parece ya que los reviva o que los recuerde, sino que los vivo, que los siento, me siento vivir aquello, porque yo creo que el tiempo no existe. Eso, la física cuántica, que últimamente me ha dado por leer, porque no hace falta ser científico, porque los mismos de la física cuántica dicen que ahora que es cosa de los filósofos, los místicos y los místicos y los poetas. O sea que todo se junta al final. Esas cosas, de ver las cosas en profundidad, acaban juntándose para verlo a través de, incluso de una ciencia tan moderna que resulta una mística. O sea, estamos viviendo un momento extraordinario y positivo y por el otro fatal, porque yo me siento apocalíptico. Yo hace muchos años que iba diciendo a los amigos que era moderadamente apocalíptico. Y claro, si eres apocalíptico no puedes ser moderado. Pero yo lo decía porque si no decían que era un derrotista y un no sé qué y tal. No, yo he sido siempre apocalíptico. Pero yo creo que este momento tan difícil en que 3 asesinos mundiales están dando la vuelta al mundo, 3 asesinos, y que de pronto haya gente que los defienda, pues no entiendes o entiendes demasiado que vivimos en un mundo muy extraño. Yo cada año me escapo a Venecia, voy a Venecia cada año, y ahora como ya tengo muchos años, mi familia no me deja ir solo, tengo que ir acompañado, en este caso por el... Tampoco le dejan venir a casa. Porque la verdad es que, claro, por muy bien que te ves y que te parezca que no sé qué, tienes 96 años. Pero al mismo tiempo tengo 3 o 4 años. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y yo creo que cada vez más difícil. Y entonces para mí, como le he dado la lata a él sobre Venecia, ir a Venecia es sentirte fuera del espacio y del tiempo. Estás en un sitio fuera del mundo. Y Venecia nunca cambia, pero no se puede tocar, es patrimonio de la humanidad. Y entonces allí me siento fuera del mundo. Bueno, pues para mí Alcázar es vivir también fuera del tiempo y vivir el tiempo de cuando yo era muy pequeño. Pero, claro, vengo aquí y no solamente sé que el recuerdo, a todos los amigos que he ido haciendo a lo largo de las veces que he venido y que me acompañan en Cataluña, que sí, Cataluña tiene sus cosas positivas, pero tiene otras positivas y que para mí yo sigue siendo manchego y de Alcázar. Y hay un poeta, un gran poeta manchego, catalán, que decía, le llamaba que yo era el catalán de la Mancha. Y yo le dije, no, es más bien el manchego de la Cataluña. Pero es igual. Yo allí hay gente con la que no puedes hablar,
pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que es como toda, como somos aquí con relación a Cataluña, pero que también somos capaces de ver lo que no es la Mancha y que también nos gusta, pues nos gusta ir a Sevilla o nos gusta ir a Castilla la Vieja, a ver que seamos de la Nueva. Entonces yo creo que, por lo tanto, yo creo que este momento lo estamos viviendo con dificultad, dolor, sufrimiento, enfado y al mismo tiempo no nos queda más remedio. No nos queda más remedio y esperar, y esperar. Pero yo la verdad es que en este momento, cuando ves el periódico y sobre todo la televisión y según qué canales además, te deprime tanto que te dan ganas casi de llorar, de ver lo que está pasando y cómo se está matando gente y que gente que mata, y si es un niño mejor, y si está una mujer embarazada mejor, porque así no nacerán nuevos. ¿Cómo es posible que haya países que se supone que son civilizados? ¿Cómo es posible que sean tan monstruosos? Es posible. En fin, bueno, eso es para explicarles lo que yo siento, pero en este momento lo olvido todo eso y estoy con vosotros y que me gustaría mucho venir, pero resulta que hoy hemos venido y hemos hecho un tour, un recorrido que no sabíamos si vendríamos mañana, llegaríamos mañana, aunque podría sido. Y hablo por teléfono con mi mujer y me ha dicho que ha habido inundaciones en muchísimos sitios. Otra vez en Venecia, en Valencia, Valencia. Y bueno. Menos mal que se ha portado muy bien y ha venido durmiendo una parte del camino. Entonces, cuando precisamente llegábamos a Tarragona, que prácticamente llevábamos muy poquito de tiempo, abre los ojos y dice: ¿estamos ya en Alcázar? Y le digo: pues no te queda. Bueno, otra cosa, ¿ibas a decir tú algo, Monchi? ¿Ibas a decir algo? Ah, pensaba que ibas a decir algo, vale. No, a ver si se anima alguien. Precisamente me decías en las muchas horas que hemos compartido que cuando el poeta más escribe es cuando tiene momentos de mucha alegría o de mucha tristeza. Es por eso que últimamente está volviendo a escribir bastante. De hecho, en noviembre va a presentar un nuevo poemario a través de su editorial habitual, que es Tusquets, ¿vale? Entonces, ¿eso es cierto, Pepe? La pregunta que te hago es que, bueno, me lo has dicho, pero que la desarrolles, que el poeta, cuanto más inspirado está o cuanto más escribe es cuando tiene momentos de alegría, momentos de tristeza o de pena. Sí, yo creo que sí, que la poesía se escribe cuando el poeta está muy mal o muy bien. No está como digamos, de una manera cotidiana o así, sino porque ocurre algo que se sale de lo normal. Pero es muy difícil eso explicarlo porque sí, yo creo que la poesía es una visión de la realidad que se escapa de la realidad. O sea que cuando estás escribiendo un poema, estás situado fuera del mundo, en cierto modo. Yo creo que el poeta no habla de cosas, no es que no hable de cosas reales, es que las cosas reales no son como las vemos.
hay más dentro de cada visión, hay una profundidad que nos permite ver otras cosas. Yo creo por eso que el poeta, ser poeta es un poco una maldición. A veces tienes miedo. ¿Sería la maldición de lo sublime? Dice, Repítelo. ¿Sería la maldición de lo sublime? Entendiendo que la poesía obedece a lo sublime y no a lo mediocre. Que si la poesía obedece a lo sublime y no a lo mediocre. No, yo creo que lo sublime, pero no tiene que ser intencionado. No tienes que intencionadamente querer hacer una cosa sublime, porque entonces te sale un churro. No, tienes que hacer lo que sientes. Lo que sientes. Me refiero a que lo que sientes es lo sublime, lo transmites a través de la poesía, es el vehículo para que eso sublime surja. Vente un poquito más para acá y que te oiga. Escucha, Hugo, tenemos ahí un micrófono. Vente aquí abajo. La pregunta es, has dicho que es una maldición la poesía, o que sería como una maldición. Entonces yo he preguntado, ¿sería la maldición de lo sublime? En el sentido de que no es lo mediocre a lo que obedece la poesía, sino a lo sublime. Hay algo de eso. Lo que pasa es que es difícil esas cosas, las cosas más profundas, es muy difícil decirlas porque no sabes qué palabras has de utilizar. Es difícil porque las palabras, yo creo que el poeta, hay una cosa relacionada con el filósofo Wittgenstein, que yo creo que él decía que no se puede explicar con palabras ciertas cosas. Pero yo creo que es un poco difícil explicar estas cosas. El filósofo Kant, desde la escuela kantiana, el alemán, ese decía que había las cosas que tú conoces o que puedes conocer y cosas que no conoces ni conocerás nunca porque no puedes conocerlas. Y esas cosas que no podemos conocer ni conoceremos nunca es que salen fuera de la visión primitiva que tiene el ser humano. Y entonces yo creo que el poeta lo que pretende es conseguir decir aquello que no se puede decir con palabras. Y el problema es que algunos lo hemos visto, yo por principal parte lo he visto, y que no sabía que al final tendría un nombre. Pero hay un nombre que no me acuerdo, pero la que hizo la primera tesis sobre mi poesía está en el estado de Kansas, en la Universidad de Estados Unidos, y ahora le han subido de nivel y ya no tiene que dar clases, se dedica a investigar. Y entonces ha hecho un trabajo que está en el ordenador, se puede ver en el ordenador, un trabajo en el que explica cómo el poeta pretende decir cosas para las que no encuentra palabras, pero entonces lo dice de una manera que el lector entiende lo que el poeta querría decir y no puede decirlo con palabras. Y a eso le da un nombre que no me acuerdo,
pero si ponéis X. Kansas, mi apellido, pero claro, es que no me acuerdo cómo se llama esa palabra, porque uno de los problemas de los años es que se te olvidas decir nombres. Pero entonces es porque tú no puedes decir aquello con nombres, no puedes escribir un poema, porque no tienes las palabras y terminas diciendo que no entiendes, que no puedes decir. Y sin embargo lo dices de una manera que el público sabe lo que tú, lo repito, lo que querrías decir, pero no puede, y lo entiendo. Eso es estupendo para los poetas, que nos entiendan, aunque tú no sepas explicarte. No, que no sepas, no que sepas, que no puedes explicarte. Pero aparte de esto, la belleza es difícil. Yo le explicaba a él que para mí, el poeta más grande del siglo XX era Rainer Maria Rilke. Rilke dice: la belleza es el principio de lo terrible, ese grado que todavía podemos soportar. O sea que la belleza, entendida aquí en el sentido de profundidad y de belleza, no en un sentido superficial y cotidiano, ¿no? Sino que el poeta quiere decir aquello y no lo puede decir. Y la belleza es el principio de lo terrible, ese grado que todavía podemos soportar. O sea que quiere decir que el poeta está jugando con un fuego que le abrasa. Y todo eso, ¿cómo lo puedes explicar con facilidad? No puedes. Y entonces, por eso hay poetas que son difíciles de entender. Pero si tú piensas que el primero que ha sufrido en no poder decir aquello que sentía es el poeta. Claro, eso, y quien dice poeta, pues seguramente pintores y de música. A veces en la música se entiende más. Los músicos son una gente, aquí supongo que hay músicos, pero os voy a decir algo sobre los músicos. A mí la música me gusta y no se puede ser poeta si no se tiene sentido de la música. Kafka, el gran Kafka, no podía escribir poesía porque no tenía sentido del sonido de la música, no podía, no oía la música, no lo oía. Pues yo soy de la Academia de San Fernando del Arte. Y cuando llegamos hace tiempo ya no voy, pero cuando vas a la academia y te sientas, primero hay un coquetín, que era naranjada y tal, y cuando dieron que podías tomar whisky, otra de no sé qué tal, aquello parecía una bacanal. Pero la gente se puso loca. Pues después de tomar ese copetín nos reunimos en la asamblea así, mezclados los críticos de poesía con los pintores, los pintores, no sé qué, bueno, los poetas no son de la academia esa. Pero los músicos, los arquitectos, pintores, arquitectos y todo esto, y incluso cine. Pero los músicos se sientan todos en un lado y dejan sitios vacíos hasta que hay un arquitecto, un tipo, o sea, viven fuera, como si no tuvieran nada que ver con nosotros.
como si fuese la historia. Y es porque la verdad es que ellos se dan cuenta que el músico vive en otro mundo. El músico vive en otro mundo. Pues resulta que los poetas, en realidad, los que suponemos que somos poetas, porque a veces consideras que es un suponer, pues también estás fuera del mundo. Y también en la academia no esa, en la academia de la lengua, ahí también tiene que ser muchos proyectos de la academia de la lengua. Hay un japonés que es medio manchego, algunos ya lo conocéis. En fin, os he tratado de explicaros cómo entiendo yo la poesía, la poesía más grande, la que son los grandes. Y esos grandes lo que tendrían que no creer que son grandes. Decía Tomás Alonso, el gran teórico de la literatura y muy buen poeta, decía que no podías considerar debidamente a tus contemporáneos, porque los contemporáneos, eres amigo de ellos, participan de un gusto que sea temporáneo también. Entonces decía él que no puedes juzgarlos debidamente. ¿Y quién es más contemporáneo de mí que yo? Yo soy contemporáneo de mí y yo no sé si mi poesía es buena o es mediana o es buena, y no lo puedo saber porque soy contemporáneo y porque no es posible. No es posible. Si te crees muy bueno, Carlos Barral una vez en televisión dijo que era el mejor poeta de España en mucho tiempo. Y no fue ni siquiera poeta, Carlos Barral. Pues yo creo que el poeta tiene que ser modesto. Modesto en el sentido de que no puede considerar que está haciendo una obra de grande. No lo puede decir. Y yo estoy seguro que a los músicos les pasa, a los grandes músicos. El que hizo el Mesías, por ejemplo, pues no podía imaginar lo que estaba haciendo. Y Cervantes, ¿sabía lo que estaba haciendo? Pues no lo sabía. Cervantes no lo sabía. No era poeta. Como poeta no era muy bueno. Pero como escritor grande, uno de los más grandes de todos los tiempos, pues resulta que no supo que había escrito el Cervantes, que no había escrito un libro tan grande. Y tampoco lo sabía Shakespeare. Y Goethe, el mismo Goethe, tan importante, y que parece que era constituyente, era muy modesto. Y estuvo en un congreso de reyes y príncipes de Alemania hasta el siglo XIX. Era una multitud de pequeños países. Pues él estuvo representando a su pequeñísimo país en un encuentro para defenderse de Napoleón, que luego se hizo amigo, le hicieron amigos, por cierto. Y entonces habló y dijo una cosa sobre la guerra. Y un capitán que estaba allí también ayudando a su general le dijo: eso que dice usted no tiene ni idea de lo que es la guerra y lo que es la batalla. Y Goethe, nada menos que Goethe, se levantó y dijo: perdón, tiene usted razón, nunca volveré a hablar de la guerra, de la milicia y de la guerra, porque no sé nada. Eso Goethe, es decir, que se tiene que ser modesto en el sentido de no querer ser modesto, sino serlo, simplemente. No tienes que querer hacer las cosas, sino
hacerlas. Y el poeta no quiere hacer un poema, o lo hace o no lo hace, pero no es que lo quiera hacer, porque si lo quiere hacer, malo. El poema yo creo que se hace solo, el poema se hace solo, en cierto modo. Yo creo que sí. Yo quiero saber, como él está muy vinculado a la poesía Sí. de la espiritualidad. Espérate un poquito, que te van a pasar el micrófono. Nada, si lo único que le voy a preguntar es si continúa meditando, porque yo sé que él hacía meditación. Nada, Bueno, que como sabe, bueno, pues quería preguntarle, porque yo sé que está muy vinculado a la poesía zen, a la espiritualidad zen y que ha hecho... No. Me lo traduzco yo. Dice que estás... Ya sale corriendo. Ella dice que sabe que estás vinculado a la filosofía zen. A la espiritualidad zen. Y entonces mi pregunta es, yo sé que usted meditaba, que si lo sigue haciendo y si lo... ¿Qué más querría yo? Ya no. Bueno, pues le voy a hacer otra pregunta. Que Yo como... no soy Sí. zen. No. Decir zen es decir que eres un irresponsable en decir que eres zen, porque el zen, nadie sabe. Yo he leído muchos textos de los mejores maestros zen. Y los maestros zen no te hablan de lo que saben ni lo que dicen. Te dicen incluso que no saben lo que dicen y que no se puede decir lo que ellos quieren decir, como el poeta. No. El zen es una pretensión. Y además una pretensión no de encontrarte con Dios. No, es un método, el zen es un método de perfección espiritual. Eso es y por lo tanto yo no podría decir cómo medir lo dijo un poeta manchego que vivía en Madrid y que dijo que los que queríamos hacer budismo zen éramos mala gente. Lo dijo así, pero en un libro, cosas extrañas. Nosotros queremos, yo no solo lo sé, yo no quiero, no, es que no, simplemente es al revés, no, lo que quieres es perfeccionarte espiritualmente, pero ni siquiera puedes decir que consigues algo. Sí, le entiendo que es un camino, entiendo que es lo que quiere decir. Bueno, y otra cosa, porque a mí me ha impresionado... Yo agradezco las palabras del que dijo eso sobre que yo soy José María el Bajeros. mejor poeta zen. Yo me lo tomé como una broma o como una cosa que podía ser simpática si lo entendías como una broma. Vale. Pues nada, otra cosa que le quería... ¿Qué más quería yo? Que llegara a ese estado, ¿no? de perfección. Sí, otra pregunta, que a mí me ha impresionado un poco las declaraciones que ha hecho, porque como es crítico de arte, ¿no? Ha sido crítico de arte y Que como crítico de arte te va a hacer una pregunta. sí, que me ha impresionado un poco lo que he leído sobre Picasso. Voy a salir corriendo. Hemos dicho que improvisábamos y esto está la improvisación. Madre mía, estoy que me van a dar algo. Nada, que me ha impresionado un poco lo que escribiste sobre Picasso. Como tú has sido también, bueno. no solo eres poeta, sino crítico de arte, ¿no? Bueno, Pues yo quiero saber que nos digas qué opinión te merece Picasso. Yo una vez en Ya está, ya te dejo. los años 90, Lo escuchamos todos. sobre Picasso, yo
creo que Picasso, bueno, lo diré que en un congreso de críticos en Buenos Aires, poetas, hay críticos venidos de diversos sitios de Europa y América, en Buenos Aires. Y me surgió algo sobre una pregunta sobre Picasso. Y yo dije que Picasso era el artista más representativo del siglo XX, porque el siglo XX era un siglo superficial. Y se armó un follón entre los que eran partidarios. Yo no lo hice por provocar, contesté simplemente. Y hubo protestas y otros aplausos. Yo tenía a mi lado a un crítico de Nueva York que estaba entusiasmado. Uno que tenía un nombre típicamente judío, no me acuerdo, que luego he coincidido con él con un libro. Pues yo creo que Cervantes no tiene, sus obras no tienen misterio. Picasso. Ese es el problema. Picasso, no Cervantes. Picasso. No, ¿qué? Cervantes no. Cervantes sí. He dicho Cervantes, pero no pasa nada. Quería decir Picasso. Quería decir Picasso. Cervantes sí que tenía misterio. Por eso es tan famoso. Pero Picasso no durará. Picasso no tenía misterio. Tú lees a Picasso y está muy bien construido todo esto, pero no te produce la emoción del misterio, porque el misterio en el arte es fundamental. Decía Einstein, el gran físico, decía que se discutió con la física cuántica, por cierto. Picasso, hablaba de Picasso, ¿no? ¿O no? Decía Einstein. Ah, sí. Einstein decía que el misterio es lo más profundo, lo más insospechable y lo que cala más dentro de la realidad. O sea que el misterio es lo que da sentido a la poesía, a la música, todo esto. Si no hay misterio, no hay obra de arte. Y Picasso gusta mucho, pero es simplemente buenas construcciones y todo esto, pero no. Os contaré que en el 1909 descubrieron en 2 sitios distintos el arte negro africano y el arte de Nueva Guinea, y sitios de esos en donde el arte eran cosas muy extrañas y misteriosas. Bueno, que tenían un doble sentido, ¿no?, de misterio y de profundidad. Y Kafka dijo que le parecía très raisonnable, muy razonable. Tener razonable una obra de arte es increíble. ¿Cómo puede decir eso? Y en cambio, los del grupo de Dresde, del norte de Alemania, cuando vieron eso, vieron y se dieron cuenta y lo explicaron, que habían entendido la profundidad del arte negro, del arte de esto, porque está hecho a sus dioses, pero no como un dios nuestro escrito y explicado, no, el misterio, decía el misterio. Se dieron cuenta del misterio, los del grupo de... Y esto me parece fundamental. Picasso pinta sabiendo que sabe pintar, pero no le pone misterio, no te produce impresión de misterio. Hay otro, así, Dalí, por ejemplo, que
que se toma poco en serio, y Dalí, aparte que a mí me pertenece como pintor, entre el 73 o 74 sacaba. Yo lo conocía a Dalí, porque yo dirigí 2 libros sobre él, pero no escribí, porque yo ya, como digo, no me gustaba lo que hacía, salvo los dibujos. Sus dibujos siguen siendo extraordinarios, porque no le da importancia. No le da importancia a los dibujos y le sale muy bien. Y en cambio, los cuadros no le saben, porque no quería ya. Dalí ya no. Yo lo conocí a Dalí y estaba yo con él preparando las ediciones a esos libros y llamaban, la criada iba y volvía diciendo, es aquel periodista que quería venir y tal. Y entonces Dalí me dice, un momento que voy a hacer de Dalí. Y salió, hizo Dalí con el otro, y volvimos a hablar en serio. Dalí era un tío que yo creo que en los primeros años del misterio, y en sus dibujos también, y en sus libros, tiene unos libros llenos de misterio. Pero en cambio no le dio importancia a su literatura, ni se le ha dado. Yo los tengo, todos los libros dedicados por él. Pero cuando me dijo, perdón, cuando acabemos este libro, le daré un dibujo. Lo tiene grabado, Y luego, cuando acabamos, él no se acordó, ya se acordó. Y se lo hubiera dicho, maestro, que se acuerda, no le dije nada porque nunca a un artista le ha recordado, se me ha prometido ahora. Nunca. Pero fui imbécil porque no estaba yo con él como crítico, estaba como editor. Y para que veáis, cuando fui con él, esto es Picasso que se llama. O el bocadillo de jamón. El bocadillo de jamón. A que la clase de David Estaba como editor. otra cosa. Que no le recordaste que te diera eso porque tú estás como editor. Sí, que yo ahí me equivoqué porque no estaba como crítico, estaba como editor. Y por lo tanto me equivoqué y me perdí un dibujo. Y luego pasó otra cosa más gorda que no te contaba. Que para no enrollarme demasiado y darte la lata. No hemos tenido tiempo. Que Dalí, que bajábamos 2 cosas. Bajábamos la escalera de caracol de la casa que tenía en Cadaqués y bajaba primero con respeto el editor, el presidente de los editores, luego Gala, luego Dalí y yo. Y Gala dice, ustedes roban a Dalí porque le pagan poco. Y Dalí se vuelve y me hace así como diciendo, no, voy a tener caso. ¿Sí? O sea, fijaos. Bueno, y que luego lo que pasó es que quedó en entregar 30 dibujos para el libro de Gómez de la Serna, de Ramón Gómez de la Serna, y Dalí, antes de la guerra, quedaron a hacer un libro entre los dos. Pero vino la guerra,
Ramón se marchó a Buenos Aires y Dalí a París primero y luego a Estados Unidos, y entonces el libro no se hizo, pero los herederos de Ramón de la Serna se le ofrecieron a hacer el libro a Espasa Calpe. Yo trabajaba en Espasa, dirigía cosas en Espasa Calpe, y me dijeron: tú que conoces a Dalí, dile si quiere hacer el libro. Y entonces él dijo que sí. ¿Qué es lo que te explicar? No, que no me lo habías dicho, que ibas a explicar ahora, que ibas a decir, dice una cosa que no te he dicho. Sí, lo que no he dicho es que yo fui a buscar, me dijo: venga mañana por la mañana a recoger los dibujos. Fui, los vi, y eran 30, pero 30 magníficas, unas cosas pequeñas. Yo digo, yo no voy a Espasa. Como pagaban poco, los hizo pequeños. Decía Gala que pagaban poco, los hizo Era muy pequeño. Y yo le dije: bueno, ya están las cabeceras de capítulos, los dibujos, ¿cuánto paso a buscarlos? Dice: venga mañana. Y al día siguiente fui y dio 30 dibujos más grandes. O sea que yo tenía para dar Espasa 60 dibujos. Me podía haber quedado 3 o 4. Pues soy tan burro que no me quedé ninguno. Y luego se los quedó el presidente y el director de Espasa. En paz descanse. No se los ha llevado. Era idiota, que decir, por querer ser, no sé. Bueno, terminando Picasso, Paremos, Mariano, dejemos a Picasso aquí. Mariano nos quiere decir algo. Vamos a ver, voy a venir aquí porque si no, no me oye. Primero, Primero, quiero darte las gracias, de verdad, por los 2 prólogos que me has escrito en mis libros. En este, que es, no sé si lo recuerdas, Brota Corazón, y ahora diré por qué, es algo sobre lo que has estado hablando. Y el otro que es Mi Quijote en verso, el disparate ese del Quijote en verso. Has estado explicando, ¿me oís bien? Sí. Has estado explicando la importancia de la palabra poética, el por qué surge la palabra poética y por qué es difícil expresar lo que sientes en palabras. Te tengo que agradecer mucho que me lo hayas explicado aquí, en el prólogo. Sí, yo te lo recuerdo. Mira lo que dices al final del prólogo. Es referente a lo que se está hablando de cómo expresar un sentimiento. Porque sentimientos tenemos todos. Todos tenemos sentimientos. Lo difícil es expresar con palabras ese sentimiento. Eso me lo dices aquí. Sí, mira, me dices: Mariano Lizcano es indudable poeta. Muchas gracias. Capaz de penetrantes, lúcidas intuiciones y sabe encontrar las palabras para expresar lo que siente. Aquí está lo que antes has estado diciendo que es lo difícil de la poesía. Porque la poesía no es como la prosa, que el escritor expresa y nos explica lo que está viendo, y aquí explica pues, que hay un patio con columnas. No. En la poesía no se explica lo que se ve, sino lo que se siente al ver algo. Esa es la realidad de la poesía. Por eso muchas veces es incomprensible, y luego encima utilizamos esas metáforas que a la gente algunas veces pues lo tiene complicado para saber lo que queremos decir, pero ese es el verdadero lenguaje poético.
Sí, sí. Bueno, Y entonces es lo que te quería decir, que muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy día, porque tú sí que eres un gran poeta. Y bueno, yo también lo he expresado en mi poesía, que ahora se leerá. Venga. Con un poco de humor, lo que se hace nosotros luego de amigos. Amador. No, mira, como Pepe no me va a oír, quiero que le transmitas, y al hilo de lo que también lo ha dicho Mariano, que lo ha dicho antes Pepe, que es muy difícil encontrar las palabras justas para la poesía. Hay una cita que yo quiero resaltar de Germán Hesse, que dice: las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Ven y se lo dices tú. No seas cómodo. Después de que estás por ahí viajando por todo lo ancho y alto de este mundo, resulta que ahora no te quieres mover de la silla. Mira, Pepe, tú has dicho antes que era complicado encontrar palabras para la poesía, ¿no? bueno, Y entonces yo quería resaltar... ciertos momentos. Bueno, entonces yo quería resaltar una cita, a ver qué te parece, que quizá la conozcas. Las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas, que es de Germán Hesse. ¿Estás de acuerdo con esta frase de Germán Hesse? A ver, repita. Las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Nocivo. Las palabras son nocivas para el sentido secreto de las cosas. Yo creo que a lo mejor lo que quería decir él es otra cosa, pero las palabras nocivas no veo que sea adecuada la palabra. Pero si lo dice él, A lo mejor eso que lo dice, Germán Hesse. pues, no me parece que se diga nociva, sino Inadecuada. difícil aplicarlo, difícil, porque es que entonces no habría poesía, nunca. Sí, pero la poesía se hace con palabras. Sí, No tenemos más remedio que pero- aceptar eso. No, pero lo que yo hablo es de cuando no puedes decirlo, lo que sientes con palabras, pero lo explicas de manera que la gente sabe, entiende lo que tú querías decir, pero no puedes expresar. Eso es una idea Porque esa es la palabra poética. no es mía. No, me parece. Ya está. ¿Alguno más? ¿Quiere decir algo? Bueno, le pediremos a Pepe que nos hable un poco de lo que el último libro va a decir, que es lo que realmente está escribiendo ahora, para saber un poco sus sentimientos actuales. Y luego, pues, si os parece bien, pues pasamos a leer alguna cosa suya, ¿vale? Algunos temas que hemos traído, y además está abierto a cualquiera que quiera salir a la tele. Entonces, ¿nos dices algo sobre lo que estás escribiendo o has escrito en estos días y que va a salir pronto a la luz? Bueno, yo publiqué el último libro poco antes de la pandemia y se llamaba Al borde y tuvo muy buenas críticas y una de las que era muy buena entendía que yo estaba al borde de la muerte, pero afortunadamente para mí ni quería decir eso, ni un poquito. Yo con eso quería decir que el poeta cae más allá de los neúmenos de Kant. De Kant decía que el neúmeno era lo que tú, lo que yo conozco, ya lo he dicho antes, lo que conoces o puedes conocer, y lo que no conoces no conocerás nunca. Pues el poeta lo que busca es llegar a lo que no conoces ni podrás conocer nunca.
yo creo que pretende el poeta, sin saberlo, sin ser consciente, el artista en general pretende llegar al fondo de aquello que está más allá de lo conocible. Yo creo eso. Y eso Rilke lo dice, la belleza es el principio de lo terrible, ese grado que todavía podemos soportar. O sea que yo creo que es muy difícil hablar de todo esto, pero tratas de decirlo de la manera que lo entiendes y todo esto. Bueno, cuestión que el CAE, yo lo de al borde, quiere decir al borde como de llegar a algún sitio, al borde, pero yo dice que llegue, al borde de estar de lo que yo quería decir, no sé qué. Pero no porque supusiera que me iba a morir, yo no. Y ahora, además, esta mañana hemos estado hablando de la muerte, del nacimiento, de la no muerte, de si realmente morimos, de si no morimos, de todas las cosas. Hemos estado hablando esta mañana. La verdad es que no hemos llegado a ninguna conclusión, afortunadamente, pero hemos estado hablando de esas cosas esta mañana, ¿verdad, Pepe? Bueno, pues llegado a este punto, si os parece bien, como no hay más preguntas, para conocerle, ¿o quieres decir alguna cosa? yo quería decir una cosa. Claro, por supuesto. Yo quería decir que todos vosotros, los que aquí practicáis un arte u otro, no crea que no dejéis de intentar conseguir llegar, pero no tanto como pretenderlo, sino como dejar, casi como dejar que la cosa se haga. El arte, diríamos que el arte se hace él. En sí mismo. El arte Tiene un te hace a sentido ti. en sí mismo. Tiene un sentido en sí mismo el arte. ¿No? Dice que el arte tiene un sentido en sí mismo. En sí mismo. ¿Qué tiene Sin sentido? buscar. El arte que ya tiene en sí un sentido. Es lo que quiere decir. Dice, El arte tiene que tener un sentido, claro. En sí mismo. Pero tiene que ser Sin un buscar una segunda, sin buscar una pretensión. Es difícil que te escuche. puede tener, se puede interpretar por varios sentidos también. Pero el arte profundo yo creo que busca la profundidad y el misterio. El misterio que Picasso lo tiene. Como veis, es un enamorado de Picasso. Bien, bueno, pues lo que decíamos, si os parece bien, pasamos a leer algunos poemillas suyos y así, pues, aparte de que estamos un poquito más con él, bueno, pues disfrutamos de cosas que él ha escrito y posiblemente algo que alguien haya escrito en torno a él. Entonces, por ejemplo, si te parece bien, empieza tu Owen y cualquiera que quiera hacer una lectura que levante la mano. Pues ya está, venga, perfecto. Ya tengo ya 4 o 5. Venga, muy bien. Perfecto. Pregunta. No, a leer poemas tuyos. Yo me he traído unos cuantos, pero tengo dos, uno tuyo y otro mío, que me gustaría leer por la diferencia. Es decir, Pepe Corredor es tan sabio que para escribir un poema no necesita muchas palabras. Con poquitas palabras hace el poema. Los que no somos tan sabios necesitamos algunas palabras más para poder decir o lo mismo o lo contrario. Pero no hacemos esa eliminación de palabras que tú haces porque sabes cuáles utilizar. Tu poema, creo que es de Desolación y Vuelo, se llama Recuerdo aquel paseo. Recuerdo aquel paseo del libro Sí. Desolación y Vuelo. Y dice así: recuerdo aquel paseo solitario en que solo el silencio era lo que alcanzaba a oír entre las hojas y podía sentirme como un árbol,
sentirme como un pájaro. Y recuerdo también un único paseo acompañado, hace ya mucho tiempo. No puedo recordar quién pisaba las hojas a mi lado. Eso es lo que tú dices. Yo, para evitar ese no puedo recordar, pensando en ese maldito alemán que hay por ahí que se llama Alzheimer y que nos puede coger cualquier día de sorpresa, escribí a un amigo en su jubilación un poema que se llama Las hojas secas. Y necesité todas estas palabras. Ahora que llega el otoño, me imagino paseando justo al lado del amigo, pisando las hojas secas y oyendo los crujidos, roncos gritos de agonía que producen al aplastarlas con nuestros pies. Poco importa la conversación que llevamos, ni siquiera sé si hablamos sobre algo. Lo realmente importante es la presencia del otro, la trascendencia de la mutua compañía. Acaricia mi rostro un ligero viento, mientras veo pasar alguna nube pequeña, como si fuese de algodón, el algodón de azúcar de aquellas ferias de nuestra ya lejana juventud. Igualmente, soy consciente del rumor del agua en alguna cercana fuente y me envuelvo en el índigo del cielo, de este cielo manchego tan infinito, tan grande, tan azul. Siento en la piel ese sol otoñal que poco a poco va mermando su calor veraniega, haciendo más agradable el paseo. Luego nos sentamos en un banco entre el sol y sombra de un frondoso árbol para percibir el olor de la hierba mojada y sonreír con el tímido piar de los pajarillos. En ese preciso momento caigo en que también nosotros hemos llegado, casi sin darnos cuenta, al otoño de la vida. Y de repente se me ocurre pedirte solo una cosa, que sigas siendo lo que has sido hasta ahora, tú mismo. Porque así, si algún día el agazapado invierno que nos espera hace que no sepa qué es un ave la que me arrulla con sus trinos, si mi olfato no sabe a qué huele la hierba, si desconozco el nombre de los árboles, si dejo de reconocer el rumor del agua, si me olvido de que hay nubes que se asemejan al algodón de azúcar, si no recuerdo cómo se llama este soplo que hoy refresca mi rostro, si acaso no sé qué es la amistad, si el azul del cielo deja de decirme de qué lugar soy, al menos estaré siempre seguro de saber que eras tú aquel que pisaba las hojas secas a mi lado. Bueno, muchas gracias. Has leído un poeta, eso por ejemplo de no sé qué, de pisado esas hojas, no sé qué. Eso estaba en la residencia de estudiantes de Madrid y entraba y había unas hojas secas, los iba pisando. Y yo me sentía acompañado por alguien. Eso lo has leído muy bien, porque doy un ejemplo de los otros, que sí que lo has leído dándole el sentido. Es como si al leerlo a tu manera yo entendiera que era mejor de lo que yo sabía. Sí, es curioso. Sí, yo creo que el poeta no sabe lo que escribe, no sabe de serio lo que escribe. Y entonces si se le lee y lo lee otro, pues yo creo que puede ser eso. Y eso pasa, porque a qué le pasaba eso. En cambio, a Wallace Stevens o esos
yo creo que eso que acabé de decirlo, yo creo que es que el poema, en cierto modo, es como si el poema hiciera al poeta, que fuera el poema. Es muy difícil hablar de todo esto, pero es reconfortante verte tú, por ejemplo, recibís y decís con el tono de lo que le da explicación al poema. Y que yo lo veo y siento que yo sentía, como tú decías, Yo voy a leer un poema suyo, pero antes voy a leer algo que le escribí a raíz de su poemario Sin ruido. La sabiduría del maestro. A ver, primero, antes de un poema de ellos, una reflexión que escribió cuando escribiste el poemario Sin ruido. La sabiduría del maestro. Debe ser la experiencia que nos va construyendo, la experiencia sí, que nos va desposeyendo de todo lo superfluo, la experiencia que nos enseña paulatinamente a aligerarnos del peso, incluso cuando nos expresamos verbalmente de las palabras en exceso. Son los poetas seres a los que las palabras les florecen al inicio en abundancia, para conformar sus poemas, mas llega un tiempo en el que tanto sus creaciones aligeran, tan escasos en palabras son sus textos que, para hacérnoslos llegar, apenas un esbozo hacen de sus íntimos sentimientos. En casi haikus, y en muchas ocasiones en ellos, se tornan los otros romances, décimas o sonetos. Se podría decir que cuanto más sabios, más escuetos. Se podría decir que esa es la sabiduría de los verdaderos maestros, de los que saben que para expresar lo que sienten, para hacérnoslo llegar, no les es necesario dar tantos rodeos, que al fin será en el silencio suyo y en el nuestro, en el espacio entre sonidos, allí donde no existen ruidos, donde con los sentimientos del maestro, en soledad, nos encontraremos, y será el trasvase, los sentiremos como nuestros. En alabanza de Sin ruido, a don José Corredor Mateos. Y ahora voy a leer un poema suyo. Yo conocí a José hace muchos años. Me lo presentó mi hermano Santiago. Y me dio un libro que tiene un poema que no lo he oído nunca yo recitar y que es algo duro porque es la muerte de su madre. Dice así: pasan los días y mi madre crece. Palpo su mano herida entre las sombras y la siento más cálida, más viva. Pasan los meses y mi madre canta con una voz más dulce, fuerte y clara, una canción sabia, rota, nueva. Pasa, ¿qué pasa? Y mi madre vuelve a dormirme en su vientre como anoche, a esperar que yo vuelva como siempre. Mientras pasan los meses y los años, no pasa nada, está viva. Mi madre muerta está viva. Bueno, al oír poemas leídos por otra persona, a veces te parecen mejores que lo que yo creía. Sí, porque yo ya me conozco, o me creo conocer que me conozco demasiado, que es mentira, no puedo conocer demasiado, pero en cierto nivel sí. Entonces, al insistir en ciertas cosas, me ayuda. Bien. A ver, Pepe, yo he elegido un poema tuyo de Carta a Lipo que me parece, si no de actualidad, por lo menos interesante. Asolan tus estados las guerras y la peste.
y forman largas filas quienes piden justicia. Busco un rincón tranquilo y no hay en parte alguna. Busco un sabio en los bosques que me dé una respuesta y solo oigo a los pájaros y otras nuevas preguntas. Habrá un día en el reino, una mañana clara, que tú ya no ensombrezcas. Habrá al fin en la tierra algún rincón tranquilo, un árbol que dé sombra. Te miro fijamente, buscando una respuesta. Tus ojos nada dicen. No has existido nunca. Bien, y este que voy a leer no es tuyo ni mío, pero tú no te acordarás, pero yo sí, porque me emocionó muchísimo. Es un poema dedicado a ti, de nuestro compañero Mariano Lijano, que yo leí en aquel homenaje en el Círculo de los Cipreses que te hicimos hace 4 o 5 años, Luis Ángel, y recuerdo que cuando terminé de los cipreses, recuerdo que cuando bajé de leerlo, me llamaste, me diste un par de besos y me dijiste, qué bonito poema y qué bien lo has leído, claro. María Purísima, yo me quedé que no me lo podía creer. Y entonces, pues Mariano, recordando aquello, me ha dicho, léelo. No tengo la voz de entonces, porque tengo la garganta estropeada, pero bueno. El poema se llama, ya digo, es Mariano, a José Corredor Mateos. No quiero cantar tu verso, cuando la piedra oculte tu soledad eterna, alimentando el corazón. Espigas y azucenas, porque no diremos nunca, aunque sea tu palabra. Aquí no yace nadie, seguid vuestro camino hacia la nada y borrad este nombre en la memoria. Es más grato el aliento de un verso palpitante que el epitafio póstumo del olvidado recuerdo. Hoy, José, eres verbo vivo y caliente, que pone don a la ignorancia de este nido de gorriones sin vuelo, esperando que algún día les empuje el viento, enamorados necios, que escribimos cartas a un lipo desconocido y se nos va la pluma por viñedos cantando dulcineas, Sanchos y Quijotes. Hoy nuestro Ateneo, que es el tuyo, será cercado de tu herencia, germen de luz y de palabra, porque eres fuente donde saciar nuestra sed de versos, brillante azogue de humildad y sabiduría, que lo mismo se emociona con la mirada de un perro callejero, con el volar de un pájaro o con la voz de un árbol cuando vuela. Hoy este cercado ha plantado una viña para que en el mañana, que está presente, podamos beber el vino de la ciencia, podamos sentir el gozo de tu amistad y de tu abrazo. Bien, y como dice Mariano, somos una especie de corral revuelto que intenta y tiene la osadía de escribir y de pensar que en el fondo somos poetas, que ya veremos lo que somos, ¿no? Como tú decías antes, Pepe, el poeta, tiene la osadía de pensar que es poeta y a lo mejor no lo es en absoluto. Bien, voy a leer uno mío que te dedico de una manera especialísima. Se llama Maletas doble fondo. Antes de que recojas las maletas, mira bien qué queda por llevarte de lo que compartimos. Puede que en el armario de la alcoba aún esté, en el último instante, el mejor de los besos. Llévatelo, a mí con recordarlo ya me sobra. Y también es posible que en el baño se escondiera, en el tubo de ducha o en el desagüe, el calor de tu cuerpo en las dulces batallas. Guarda también en la maleta, anda, seguro que aún te cabe, y apenas roba espacio, el cenicero, todo plata y mal gusto,
que tus padres nos dieron de regalo. Ah, y no te dejes, por favor, eso sí te lo ruego, no te dejes tirada en cualquier sitio la falsa compasión que no soporto, ya lo sabes. Ni esparzas sin guardarlo por el aire el perfume añejo para hombre que tanto te pedí por el bien del buen gusto que te darás. Te has guardado también y sin arrugas, culpa ni nostalgias, esos trajes de alpaca y de silencio, esos trajes que huelen como tú a ternura imposible, a falsedad y un poquito a la vieja tintorería de la esquina. Pero llévate poco a poco tus carencias, tus heridas, tus miedos y, ¿por qué no?, tus logros. Yo los guardo aquí, al lado de todas mis miserias, en el cajón de arriba de la cómoda. Conviene que no saquemos los trapos de lo nuestro de repente. No resulta acertado para los próximos viajes que las nuevas miradas nos conozcan tan pronto. Gracias. No sé si nos oye. ¿Nos oye bien? Que si nos oye bien. Sí, a unos más que a otros. Pues yo voy a leer dos muy cortitos, pero que se entienden muy bien. Yo soy muy sencilla, no sé explicarme los sentimientos que llevo dentro, como dice Mariano y como dice usted, así que estos dos cortitos me han parecido estupendos. Desde este tren te contemplo. Desde este tren te contemplo la paz con que los campos se me entregan, la montaña que crece si la miro, el árbol solitario que camina en busca de raíces, alguna casa aislada que recuerda que el hombre aún existe. Ese uno. Y el otro, me gusta caminar. Me gusta caminar sin compañía, descubrir en los árboles la semilla del fuego, ver crecer los arbustos con un ritmo tranquilo y sentir como todo se ilumina, la misma única muerte que me ilumina a mí. ¿Alguno ha traído el último poemario? Sí. ¿Cómo se llama? No. El borde, al borde. Al borde. ¿Lo tienes? Déjame ver. Queda requisado. De momento. Sí, bueno, buenas tardes. Yo conocí a don José Corredor Mateos en el 1974. Me lo presentó mi cuñado Santiago Ramos en uno de los viajes que fuimos juntos a Barcelona. Y entonces tengo aquí una reflexión, como somos tantos para leer, no quiero extenderme. A José Corredor Mateos. Cuando llegas por primera vez a los poemas de José Corredor Mateos, te das cuenta que ya estabas ahí, porque él ya te tenía presente cuando los estaba escribiendo. Por ello,
te incorporas a su visión de las cosas y al escenario que te propone sin sentirte un extraño. Tanto en la escena cotidiana que él suele llevar a lo extraordinario, como en la contemplación del paisaje que trasciende, pues conforme avanzas en su lectura, vas comprobando con absoluta naturalidad que aquello lo sientes como tuyo, porque el autor ya te llevaba en sus ojos. A sus poemas, desde el inicio con gran generosidad, ya te había incorporado. Muchas gracias. Dejáis que os lea uno. ¿Lo dejamos? Es que Vamos a dejarlo. el último poema del último libro, que es un libro donde, en cierto modo, defino lo que yo quería decir en este libro y sin intención de hacerlo. Sí. Vivir igual que si ya no vivieras, ignorante de si has de recobrar todo aquello que un día fuera tuyo, vivir sin desear ni morir ni vivir. Tu vida no es aún la vida verdadera, todavía no es lo grande que ha de ser tu soledad. Porque yo creo que el momento de escribir el poema tienes que sentir la soledad, porque en realidad el poema es una reacción a la soledad. Yo creo que solo me diré tú me lo dejas, siempre lo dejas. No, pero No. aquí porque se va a dedicar. No, era de... Gracias. Ahora se lo dedicas. Pepe, mañana nos vemos, ¿vale? Que me voy. Mañana nos vemos. Adiós. ¿Vale? Hasta mañana. Muy bien. Chao. Adiós. Hasta luego. Vamos a ir terminando ya. Bueno. Bueno, yo voy a leer un poema porque a José Corredor le gusta mucho escribir, al menos yo he leído bastantes poemas tuyos, de escribir de parques, de árboles, de naturaleza en general. Hay un poema del libro de Un pez que va por el jardín que dice: los árboles del parque aguardaban tu paso. Tú, en cambio, cuando ignoras de ellos y de ti. El agua de la lluvia te hace olvidarlo todo, que has venido de lejos, que ibas a algún sitio, donde acaso te esperan,
Los árboles del parque se abren a tu paso y el otoño se viste con sus oros. Qué dolor alejarme de estos árboles y olvidar lo que soy. Solo un árbol en busca de raíces, bajo el brillante manto de la lluvia. Ese es el poema. Y ahora voy a leer uno. Al principio, cuando has estado hablando, has hablado de muchas cosas, de conforme estaba la situación del mundo, de los 3 gobernantes que hay por ahí que están revolucionando todo. Y yo hace poco hice un poema sobre Gaza, sobre la guerra de Gaza. Y dice así: gime la tierra bajo el fuego cruel del genocida, y en las calles vacías llora el polvo y el acero por la sangre derramada. Hay niños que ignoran que las sirenas no siempre han sonado a miedo y vuelan sus cometas rotas por si desde arriba pudieran reparar lo que está pasando en la tierra. Mientras tanto, las bombas y misiles siguen cayendo sin preguntar los nombres de los que dejan su sangre incrustada en cada esquina, en cada piedra. Una impunidad con rostro y sinvergüenza blinda los discursos lejanos que debaten como si las vidas fueran hipótesis. Y las voces no escuchadas quieren desenterrar las leyes escritas y acordadas que la justicia ha olvidado, repitiéndose la historia vergonzosa de otro tiempo. Solo los versos escritos se quedarán en el recuerdo como única resistencia mientras las bombas siguen cayendo sobre el pueblo de Gaza. Tú, Antonio, levantaste la mano, ¿no? Bueno, por detrás de Gloria que se levanta la mano. Buenas tardes. Muchas gracias por darnos el gusto de tenerle otra vez por aquí, como un compañero más del Ateneo. Yo voy a leer un verso suyo que hace tiempo me chocó mucho, no lo entendí, hasta que lo entendí. Me pasaron muchos años hasta que lo entendí. Usted es crítico de arte y se conoce que aún uno de los cuadros, creo que era de Barceló, no me recuerdo bien, se titula Un calcetín, Oda a un calcetín o algo así. Dice, ¿es solo un calcetín, eso que brilla en medio de la calle, o alguna ave herida que no puede volar? Sucio, agujereado, su fulgor me deslumbra en pleno mediodía. ¿He de pasar de largo o lo he de guardar con todos mis tesoros? ¿Quién lo dejó caer como al azar para que me saliera ahora al paso? Calcetín que es capaz de volar como un pájaro, desplomarse en la tierra como un pájaro, y viene a recordarme que él y yo compartimos la caída y el vuelo. Ese es su poema. Yo, como me quedé sin entender nada de lo que quería decir, porque yo veía un calcetín, solo un calcetín, sudar, pues no, nada, pues escribí algo que me hubiera gustado traer, pero no lo encontré, porque soy muy desordenada. Pero ya lo comprendí por fin, porque vi un cuadro en la televisión que es un calcetín, pero hecho de alambre o de no sé qué cosa. Es un señor calcetín que estaba en la calle porque era como un monumento. Y claro, ya comprendí el calcetín que quería decir. Pero yo decía en mi poema, poeta tenía que ser el que al calcetín le ve esas gracias que no veo. Solo eso. Gracias. El poema que yo voy a leer es
del don de la ignorancia. Dice, qué extraño es estar vivo, sentirse rodeado de otros seres igualmente extraños y de cosas inertes que te atan con su solo silencio. Qué extraño es oír las voces más calladas, que se haga visible lo invisible, tocar lo que se escapa para siempre. Te sorprende que esto que te envuelve sea en verdad real, que tú mismo lo seas. Tu vida la sostiene, ¿acaso esta está llena? Muchas gracias. Ha ido muy bien. Yo voy a leer un poema cortito, es un privilegio de verdad. Estaremos aquí, yo creo que todo el día oyendo a José. Yo por lo menos, y a mí pues me trae muy buenos recuerdos, y además cuando lo veo me veo a mí un poco porque tenemos antepasados que vienen de la misma zona y yo me identifico mucho hasta con su físico. Entonces, este poemilla es, poemilla digo porque es pequeñito, ¿no? Es del libro Sin Ruido y está dedicado a Gema Garrido, que no sé quién es un apellido muy de Alcázar, pero Gema será una amiga de Pepe. Gema Garrido está dedicado a ella. Y como emblema de Alcázar es el tren, y él ha cogido tanto el tren, pues yo creo que lo que ha dicho en cuanto al misterio en la poesía se ve muy bien reflejado en este poema. Desde el tren anochece. Campos, olivos, sombras que pueden ser de árboles o de hombres con ramas desplegadas. Una naturaleza que, llegada la noche, se despierta a otra vida de la que nada sabes. Más que ver, adivinas. Y adivinando, ves. Tú lo contemplas todo y sientes que también está todo mirándote. Que cojo mucho el tren también ahora. Pues, ¿vas a leer tú también, Amador? No, Vale. una cosita un poco. Bien, perfecto. Ahora te doy la palabra, ¿vale? Traigo esta revista, que no sé, muchos de vosotros la conocéis, que es La Belleza del Sastre, que le hicimos un grupo de gente que escribíamos poesía y pintores hace ya mucho tiempo. Mira, esta tiene de 1995. 30 años. Y es que escribíamos cada uno pues un poema o escribíamos un texto y tal en aquella época. Luego, es una lástima porque esta revista desapareció en muy poco tiempo. Pero es que traigo esto porque viene al caso de lo que está ocurriendo hoy aquí, en este hermoso patio. Y en el cartel que se ha hecho para este acto pone que se titula La esencia de la palabra. Efectivamente, lo que está ocurriendo aquí es la esencia de la palabra. Y entonces yo aquí, en aquella ocasión, precisamente hablo de la palabra. Y es lo que quiero leeros. Ese resumen de lo que yo creo que es la palabra, y luego un pequeño poema también sobre la palabra. Entre el pensamiento y la necesidad de comunicarlo surge la palabra. No siempre precisa, ni bien comprendida, no siempre escuchada debidamente, acaso no bien expresada, pero siempre vehículo necesario de comunicación entre los hombres. Con la palabra
el hombre intenta comunicar a sus semejantes todo aquello que de alguna forma siente. Puede transmitir amor y ternura, pero también sentimientos que no siempre son del agrado del otro y provocan la discordia, el alejamiento y algunas veces el odio, tan tristemente común por cotidiano. Es indiscutible que cuando alguien nos dirige palabras soeces, insultantes, nos molesta, nos irrita y denunciamos la mala educación de quien lo hace. Pero, por casualidad, no hemos escuchado alguna vez palabras groseras contra alguien que las hemos justificado y hasta nos han alegrado. Puede ser. Hemos de reconocer, por tanto, que como la palabra es la expresión de un sentimiento, puede quedar al descubierto a través de la palabra, porque cada uno tenemos nuestra propia palabra, portavoz indiscutible de lo que somos y lo que pensamos. Y ahora, pues, este pequeño poema sobre la palabra. Dice: la palabra, espacio entre el silencio y la lectura del sonido, suave y cálida a veces, otras huracán o dardo penetrante. La palabra, halagadora, sumisa y deseada, temerosa, hiriente, despectiva, educada, sutil, inteligente. La palabra, tosca, grosera, repelente, brillante, poderosa, apasionada, insultante, vulgar, maleducada, suave, musical y susurrante. La palabra, burda, brutal, desvergonzada, amorosa, alegre o elegante, pero palabra, siempre palabra, camino de expresiones permanentes o grito de esperanzas. ¿Qué podemos decir de la palabra? Puede conducir al hombre hacia la gloria, o puede meterlo entre rejas para siempre, o conseguir que calle su palabra. La palabra, fuente y manantial de 1000 sonidos, libradora genial de sentimientos. Escucha la voz de la palabra, cultura justiciera de la vida, y en el filtro de tu corazón guarda su pozo, que será el gran tesoro de tu sabiduría. Se iban a leer poemas ni nada de eso, pero bueno, yo soy periodista, no soy poeta, escribo de poetas y entonces he escrito de él. Y entonces yo he titulado mi artículo Mateos, el máximo poeta zen nació en el corazón de la Mancha. Él no está de acuerdo, dice que él no es el máximo poeta zen y casi que no es zen, pero yo creo que yo lo entiendo porque lo he investigado un poco y yo creo que él va más porque entiende, yo creo que es como un camino de perfección, ¿no? Y que llegar a eso es mucho, entonces que a lo mejor me he pasado con el título. Pero bueno, yo para defender mi tesis, porque creo que sí es un poeta zen, voy a leer un poema suyo que son 4 palabras. Dice: escribir un poema que nada signifique, salir a la terraza, respirar en la noche, no esperar que alguien vuelva, no desear ya nada, abrir solo las manos y que de entre los dedos aleen el vuelo, mudas, asombradas las palabras. Bueno, tengo que deciros que Maricruz sí traía eso preparado, porque hemos estado hablando largo y tendido ahí a la puerta y me ha dicho, no digas, voy a decir esto, y bueno, yo no te lo voy a desmentir, pero es que me daba no sé qué. Qué mentira. Buenas tardes a todos. El poema que voy a leer está escrito para José Corredor Mateos. Lo ha escrito Mariano. Y yo lo voy a leer. Se abrió tu pecho al mar. Como una llanura solitaria,
y te quedaste esperando su palabra. ¿Acaso en otra lengua, esperando tranquilo una canción de cuna que te llevará un beso maternal, una caricia? Pero las olas no saben hablar ni huelen la llanura. Escuchaste el viento, ese que te pregunta ¿quién eres? Y una nube clara te llevó al rumor de la rondeña, un sabor de trigo y mosto fermentado. Te arrancó el pensamiento y lo trajo a tu tierra, porque aquí está tu árbol, ese que escuchas cuando sueña y despierta el verde de tus hojas, porque tú lo riegas cada día con palabras y el poético rocío de tu cuerpo, este sauce claro que te escucha y te siente por tu savia, igual que tú lo sientes en tus venas. Hoy, José, a pesar de ser otoño, le brotarán hojas verdes, gracias a la lluvia de tantas primaveras y este amor de luz de tus paisanos. Bueno, creo que ya no había nadie que haya levantado la mano, por lo tanto, y dado que yo creo que ya llevamos un buen rato, y tanto porque los conserjes tienen que cerrar, como porque algunos también quieren irse, pero les da no sé qué, no irse, como que Pepe está muy cansado, que nos hemos levantado a las 5 de la mañana, como por tantas y tantas cosas, bueno, pues damos por finalizado el acto y os agradecemos muchísimo que estéis aquí haciendo compañía a nuestro homenaje. Muchas gracias.